través de Juan 17, vamos a ver de dónde viene esta petición y os animo a que busquéis Juan 17, versículos 22 y 23. 22 y 23. Eva, ¿prefieres que los lea ahora? ¿Sí? Pero sí, 22 y 23. Dice así: La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Pues Señor, ayúdanos ahora a poder atesorar las verdades que tú has guardado en estas palabras. Dirige a Eva en todo y ayúdanos a entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues adelante, Eva. Buenas tardes, hermanos. Continuamos con la oración de Jesús al Padre, momentos antes de ser arrestado y llevar a la cruz. En esta sección Jesús ora por la Iglesia universal. Ahí estamos nosotros, ahí estamos tú y yo. Nos impresiona escuchar a Jesús pidiendo al Padre por personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? En los versículos de hoy vamos a centrarnos en la comunión y en la comisión de los creyentes. Es la parte práctica, lo que nos toca a cada uno de nosotros. No sé si habéis escuchado una frase o leído quizá de Gandhi, el gran líder de la India del siglo pasado. Dijo: me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos. ¿Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo? Nos hace pensar en qué tipo de cristianos conoció. También dijo: no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Pero entonces añadió: el problema está en ustedes, los cristianos, pues no viven en conformidad con lo que enseñan. ¿Cómo te quedas? Está claro que los cristianos que conoció le impactaron mucho, pero de forma negativa. Imaginad que Gandhi se hubiera convertido al cristianismo. La India quizás fuera ahora cristiana. Se calcula que tiene 1.500 millones de habitantes. Ya ha superado a la China. Imagínate el impacto que tendría. Da para pensar, ¿no? Bueno, el versículo 22 dice: la gloria que me diste les he dado. ¿A qué gloria se refiere Jesús? ¿Jesús nos ha dado la gloria? Una gloria que era del Padre y que el Padre le ha dado al Hijo y el Hijo ha dado a nosotros, sus discípulos. ¿Qué es esta gloria? Pues no se refiere a riquezas, a fama, a cosas materiales o poder, sino que se refiere a la revelación de cómo es Dios, de sus atributos, de su esencia, de todo lo que es Él. Y eso nos conecta, nos une, y lo importante es que es para siempre, que es para la eternidad. Jesús había revelado cómo era el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que me diste, les he dado. La gloria que el Padre dio al Hijo, esa misma gloria nos ha dado a nosotros. ¿Y por qué? Por amor. Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Efesios 5, 25, 27. Jesús nos ha dado todo. Todo lo que Él tenía nos lo ha entregado, su presencia, su espíritu, su palabra, su vida. Jesús quiere que participemos de todo con Él y que vivamos como Él vivió. Y esto solo es posible por la acción del Espíritu Santo, sin la presencia de Dios en nosotros, que es el Espíritu. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús ruega
para que seamos uno, como las tres personas de la Trinidad son. Cada una de las tres personas de la divinidad tiene la misma esencia, pero una función distinta. ¿Qué debemos hacer nosotros, su Iglesia? Pues debemos reflejar la gloria de Dios. ¿Y cómo la podemos reflejar? Pues siendo uno. Los creyentes somos muchos miembros, pero un solo cuerpo, cada uno con una función distinta, pero formamos un todo. Fijaos, si es importante la unidad para el Señor, que en esta oración la repite 4 veces. La unidad que tenía Jesús con el Padre es la que quiere para su Iglesia, y por eso ruega tantas veces por ello. Hay una presentación, Armand, si la puedes poner. Hay una representación de la unidad, ¿no? El Padre está unido al Hijo, el Hijo a los creyentes con los creyentes y los creyentes con el Padre. Y todo es posible, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, no me he olvidado, Sin el Espíritu Santo es imposible, el que habita en nosotros. Yo en ellos y tú en mí, Cristo en nosotros y el Padre en el Hijo. Dijo Jesús en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Decimos que estamos en Cristo si hemos aceptado su sacrificio como pago por nuestro pecado. Si estamos en Cristo, el Padre ya no ve nuestro pecado, sino que ve la justicia de su Hijo en nosotros. Nuestra deuda ya está pagada y podemos tener una relación con Dios, una nueva identidad, y es para siempre. En Cristo gozamos de una posición, incorporados a Dios Padre y Dios Hijo por el Espíritu Santo, por creer en Jesús. Todos los creyentes estamos en Cristo desde el momento en que creemos en Él. Vamos a Filipenses 4, a partir del 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor, que sean de un mismo sentir, dice alguna otra versión. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Evodia y Síntique eran 2 creyentes de la iglesia de Filipos y colaboradoras de Pablo que estaban distanciadas por algún problema. Y Pablo ruega para que se pongan de acuerdo en el Señor. No sabemos qué ha pasado entre ellas, pero Pablo no toma partido por ninguna de las 2, pero les suplica que vuelvan a la armonía de trabajar juntas, en equipo, que se pongan de acuerdo, que conversen. Los problemas que hay entre ellas repercuten a toda la congregación. Pablo pide a un hermano que haga de mediador. Quizá en algún momento hemos actuado como Evodia y Síntique, o quizás alguna vez nos toque hacer como mediador en algún conflicto. Lo importante es que a Dios no le agradan las divisiones. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En Hechos 2, del 44 al 47, vemos cómo era la vida de los primeros discípulos después de Pentecostés. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos.
dice que los creyentes tenían el favor de todo el pueblo, tenían el aprecio del pueblo. Era un testimonio de lo unidos que estaban y eso asombraba al mundo, lo impactaba. Pero un poco más arriba, en el versículo 42 de aquí de Hechos, vemos cuál es la clave de esta unidad. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Son los 4 pilares que debe tener la Iglesia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión, la cena del Señor y la oración. Si hacemos esto, nos mantendremos unidos y sorprenderá al resto. No sé si te ha pasado alguna vez que vas a otro país, otra región, otra ciudad y conoces a otro creyente o creyentes y a pesar de ser de lugares diferentes, culturas distintas, quizá edades que no tenemos nada que ver uno con el otro, pero podemos sentir lo mismo cuando hablamos del Señor. Nos entendemos y sentimos que hay unos lazos afines y esto es imposible si no es por la unión que tenemos en Cristo. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Esta unidad en sí es un medio para conseguir algo. ¿Y qué es lo que se quiere conseguir? El fin es para que el mundo crea. ¿Qué tiene que creer el mundo? Que el Padre ha enviado a su Hijo para salvarnos. Después de la partida del Señor Jesús nos toca a nosotros dar a conocer al Señor, imitando su ejemplo. Tenemos un enemigo que se alegra cuando los creyentes están divididos. Nuestros actos hablan, no solo nuestras palabras, sino también nuestro testimonio no es válido. Si decimos una cosa y hacemos otra, nuestro testimonio no vale. Hay muchos ojos por ahí afuera que nos están mirando, aunque no nos demos cuenta, y están alerta de todo lo que hacemos, sobre todo si hay algún problema dentro de la Iglesia. No demos pie a nada que pueda entorpecer la obra del Señor. La Iglesia unida es un reflejo de Dios. La Iglesia dividida es un reflejo de nuestro enemigo. Para que sean perfeccionados en unidad, dice el versículo 23. La idea de aquí es que vayamos avanzando, que progresemos cada vez más, que lleguemos a tener una unidad completa. No es ponerse de acuerdo en cómo se hacen las cosas aquí en la Iglesia, no, sino es un sentido de relación, de amarse unos a los otros. El mundo pues debe saber que Dios envió a su Hijo y lo hizo para salvarnos por amor. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17. El amor es la razón de todo. El Padre ama al Hijo desde la eternidad. Y de la misma manera Dios ama al ser humano. Por esa razón nos creó, por amor. Él no nos necesitaba para nada. Sin embargo, quiere compartir su gloria con nosotros por amor. Y como sabía que por causa del pecado nunca conseguiríamos tener esta relación con Él, envió a su Hijo para que pagara nuestra cuenta por el pecado y estar en paz con Él. Y este precio lo pagó en una cruz. No hay amor más grande que este, el que dio su vida por sus amigos. El cristianismo es una historia de amor, de un amor verdadero, no lo que nos quiere enseñar el mundo de lo que es el amor. Dios nos ama y quiere que también nos amemos entre nosotros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Juan 13, 35. Amándonos unos a los otros es como se ve la unidad de los creyentes. Jesús nos dio un gran mandamiento. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, 29. Es el mandamiento supremo y se basa en la unidad y el amor. De la misma manera que Dios es uno y su esencia es el amor, lo mismo debemos ser nosotros si decimos que somos sus hijos. Reflejamos la gloria de Dios, mostramos a los demás que tenemos comunión con Él. ¿Cómo están nuestras relaciones con los hermanos? ¿Cómo nos ven los de fuera? Los creyentes somos un cuerpo y Cristo es la cabeza. Si nos mantenemos unidos, seremos de influencia para el mundo, para que el mundo crea en Jesucristo como Salvador y Señor y sepa que son amados por Él, por el Padre. No dejemos que nada nos divida o nos separe para no entorpecer la obra del Señor. Busquemos las cosas de Dios y no lo nuestro, y que Él sea glorificado. Demostremos al mundo pues que estamos unidos, como hemos cantado: únenos, Señor, con tu espíritu de amor. Todos tenemos el mismo propósito: compartir las buenas nuevas para que otros puedan salvarse igual que nosotros. Nuestro mensaje será válido si mostramos al mundo lo unidos que estamos. Que el Señor nos ayude a mantenernos unidos para ser de testimonio y cumplir con la comisión que nos ha dado. Gracias, bendiciones. Muchas gracias, Eva, por hacernos pensar en lo que estos versículos nos dicen. Y yo no sé si os los creéis, estos versículos. ¿De verdad? Lo que dice el versículo 23, al final, es tremendo. Porque dice que Dios nos ama tal como el Padre ama al Hijo. Yo no sé si tú crees que Dios te ama como Él ama a su Hijo Jesús. Es tremendo. Entonces, qué liberador, ¿verdad? Saber que Dios nos ama de una forma tan profunda. Y gracias, Eva, por darnos a entender que este amor que el Padre tiene por nosotros es algo que el mundo tiene que creer también. Y ahí está nuestra misión, y por eso nos tenemos que amar tanto nosotros, porque es difícil pensar que Dios me ama como el Padre amó a Jesús. O sea, es difícil. Entonces, tenemos que amarnos mucho en la Iglesia para que el mundo crea que Dios envió a Jesús. Así que gracias por esta exposición, y vamos a responder al Señor. Vamos, por un lado, le tenemos que pedir perdón realmente por todas las veces que no estamos siendo perfeccionados en unidad, por todas las veces que no estamos amando a nuestros hermanos, pero a la vez tenemos que darle las gracias a Dios por este amor tan tremendo y tan grande que tiene por nosotros, y le tenemos que pedir ayuda para que nos ayude a amarnos, para que el mundo crea que Jesús es Dios, que Jesús fue enviado por el Padre. Así que libremente ahora vamos a responder en oración y luego seguiremos con nuestro culto.